Hola a todas las personas que están viendo este video acerca de nuestro debate de exhibición. Hablo en nombre de la directiva del Club Winston Smith, que somos un club de debate sin fines de lucro, cuya única finalidad es poder ayudar a más personas a que puedan aprender y mejorar sus habilidades en debate. Estoy por acá por una razón y es porque no se pudo grabar la parte en la que el panel presentaba la moción, así que yo voy a presentarla para ustedes. Otra cosa es que lamentablemente se perdieron los primeros 30 segundos del discurso del primer orador, así que nos disculpamos por esto y dejando de lado esos inconvenientes, esperamos que puedan disfrutar este video. Infoslate. La tropa de exploración es la división militar de las murallas responsable de realizar misiones de patrulla y reconocimiento externo más allá de las 3 grandes murallas que protegen a la humanidad de los titanes que habitan fuera. La tropa es responsable de estudiar el comportamiento de los titanes, busca su origen y explora el mundo exterior. Tras la caída de la muralla María a mano de los titanes, con la consecuente pérdida de miles de vidas, uno de los principales objetivos de la tropa pasó a ser la reconquista de la muralla. A pesar de ser reconocida por la alta profesionalización y dedicación de sus miembros, la división sufre una alta tasa de mortalidad derivada de los combates contra los titanes. La moción es: esta casa, como habitante de las murallas, se alistaría en la tropa de exploración. Futura y probablemente la identidad de ellos se construye en realizar ese tipo de cosas, como, qué sé yo, distintos tipos de comunidades que se construyen en realizar un objetivo, aunque ese objetivo quizá no le lleve a el beneficio o a un bien material tan alto, o el bien material que por sesgos nosotros entendemos como humanos que es mejor a algo. O sea, muchas personas creen que, no sé, no voy a ser militar porque no quiero morir y por eso prefiero, qué sé yo, trabajar en una oficina, pero esa es tu concepción sesgada de precisamente cómo tú obtienes un bien material. Este tipo de personas ya ha construido su identidad en base a eso y por tanto la concepción material que tienen es precisamente verse legitimados por ese tipo de narrativas. Lo tercero es a nivel sistémico, porque piensen en que literalmente, o sea, las alternativas militares que probablemente vayan a decir oposición, como que si la policía limitar, van a ser reactivas, internas, y van a actuar por, qué sé yo, tener un resultado superficial y no profundizar en el problema, sino que el daño sea aún menor, se vean fuertemente deslegitimadas, incluso aunque accedan precisamente a este tipo de grados. Y precisamente, o sea, nunca van a mejorar el estado del mundo, porque si todos van a seguir el incentivo de, qué sé yo, autopreservación masiva, probablemente el resultado agregado va a ser peor, porque tenemos menos exploración, hay menos información, van a haber más muertes futuras, pero lo que pasa es como tú cuando individuo te unes a esa tropa, probablemente tú generas un efecto de red que reduce el costo de daño incluso si está, porque ahora hay más expediciones, hay un aprendizaje más rápido, hay misiones que ahora son modernas y son más seguras, entonces hay una probabilidad de tú reconquistar el territorio muchísimo más alta. Y piensen en que estructuralmente esto cambia precisamente la narrativa de que el daño sea muchísimo como que más alto, porque precisamente hay más redes y hay más personas que pertenecen a estas redes. La segunda línea que vamos a explicar es en torno a cómo precisamente se desbloquea este posicionamiento y estratégicamente cómo esto es mejor para el actor. Antes, dígame, Oppo. ¿Tú crees que es más importante para esos actores el ser reconocidos como héroes o el salvaguardar su propia vida y la de su familia? Perdiste un de información porque mi construcción explicaba cómo su identidad se han construido precisamente en este tipo de narrativas. Sin más que decir, el panel lo tiene anotado, no tengo nada que responder. 2 análisis en torno a lo que decía antes que iba a probar. El primero es en torno a cómo individualmente esto genera un posicionamiento. Piensen en que las personas cuando están dentro de estas murallas probablemente ya tienen un riesgo inevitable. El riesgo está. La comparativa, como dije en las caracterizaciones, era en cómo yo asumo el costo de oportunidad, era en cómo yo tengo un mecanismo para evitar que el daño sea muchísimo mayor, porque piensen en que no hay certeza de que existe una seguridad dentro de ese tipo de cosas, porque ya se probó que las murallas pueden caer, ya se probó que la gente probablemente va a actuar por este tipo de creencias común en torno a lo que su identidad se ha venido como que construyendo, porque si tú no contribuyes o si no contribuimos todos, probablemente nadie va a sobrevivir en la materialidad. Hay 3 razones para entender cómo esto se ve mejor a nuestro lado. Primero, en que quedarte literalmente no te va a salvar, porque piensen en que la caída de esto ya demostró que literalmente el riesgo probablemente es muy sistémico. O sea, el riesgo probablemente afecta a la comunidad y te afecta a ti de manera directa. Probablemente tú te quieras mover y verte legitimado, porque piensen en que la reputación moral en ese tipo de cosas es muy importante, porque ahora tú vas a ser visto como el que aporta la seguridad colectiva al grupo. Probablemente participar en ese tipo de cosas te va a posicionar en una categoría social más útil, y esto desbloquea cierto tipo de beneficios que luego va a profundizar Junior, pero que precisamente, primero, ya esto prueba porque identitariamente tú te ves incentivado, y segundo, precisamente porque esto prueba un beneficio estructural en hacer esto. Lo tercero es en torno a que piensen en que la agencia personal aumenta cuando tú decides tomar el único rol activo de prevenirte
estrategias futuras, porque tu propia agencia probablemente sea vulnerada cuando el daño precisamente es mayor en el lado de oposición y por tanto y probablemente yo no tengo la capacidad de desarrollarme de una manera efectiva. Yo tengo libertad, pero no una libertad efectiva porque me veo limitado por esto y no hay un mecanismo directo que me dé a entender cómo se resuelve este problema. Probablemente yo tenga el incentivo a movilizarme para querer resolver este problema porque me afecta estructuralmente. Lo otro que quería explicar en torno a cómo estratégicamente esto es mejor, porque piensen en que el efecto agregado que ya decía en el primer argumento era en torno a que el efecto agregado de las pocas personas alistadas probablemente signifique que exista más estancamientos. El efecto agregado en comparativa en mi lado que produce un delta que ahora hay más personas alistadas es una aceleración probablemente del aprendizaje militar, es una reducción de la mortalidad a nivel, qué sé yo, en el largo plazo, por dos razones. Primero, porque si hay más exploradores, probablemente hay más datos sobre los titanes, hay una mejor capacidad de prevenir daños futuros. Y lo segundo es que piensen en que si hay más misiones que son exitosas, probablemente tú puedes ahora rediseñar tácticas, ahora tú puedes rediseñar armas. Entonces eso hace que la mortalidad futura sea menor, porque hay más gente dispuesta a sumarte. Esto crea que si existe un daño, se distribuye ese daño porque hay más personas que pueden amueblar ese daño, porque hay una red de apoyo de ese tipo de narrativas, hay una red de apoyo que me sigue legitimando y una red de apoyo que me sigue protegiendo. Creo que esto prueba ya cómo ganamos y precisamente cómo esto crea primero precisamente un incentivo a nuevo flujo de información por la capacidad de apoyo y precisamente cómo esto crea una capacidad predictiva y literalmente prueba cómo las misiones ahora se vuelven más seguras. Evidentemente ya ha ganado Propo. Muchas gracias por ese discurso. Recordamos la importancia también de pues dar 2 puntos por hora. Ahorita mismo Ángel Miguel le estará ayudando con el tiempo por el chat para que también las personas espectadoras vean mejor el debate. Sí. Bueno, seguimos con la primera persona ahora de cámara de oposición para que empiece con el caso de oposiciones. Hola, antes de iniciar, hola a todos. No me funen, por favor, eso es lo primero que voy a decir, ya estoy harto. Lo segundo que tengo desde marzo que no debato, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Como algunos saben, yo estoy literalmente vamos a decir que un Burger King, que me cogió la mitad. O sea, se me pasó que era 1 hora antes donde yo estoy ahora mismo. Y de hecho es un placer debatir con John y con Kelly. Un placer debatir contra los otros 3 muchachos, con Junior, Eliam y Roque, creo que era el otro. No, yo sé, no, Choco, Eliam y Junior, esos 3 son ya me acordé. Escúchame si se me va un nombre. En fin. Yo no conozco demasiado este formato, así que si cometo cualquier error grande, de verdad, no se curen conmigo. Nada, un placer, vamos a debatir. Bien, inicié 3, 2, 1. Bueno, panel, lo primero que yo quiero traer es, y entendiendo proposición, prácticamente no me caracteriza en ningún momento que son los titanes. Yo no sé si realmente es por el formato, pero yo tengo que saber qué son los titanes. Y yo tengo que saber por qué pues, se perdieron miles de vidas, qué sé yo. O sea, lo primero que yo te voy a caracterizar es que nosotros vamos a asumir que los titanes son alguna clase de monstruo, algo así que mata a la gente. Proposición en ningún momento me explica qué son, qué tan peligrosos son y por qué y cómo fue tan posible que se perdieran miles de vidas. O sea que básicamente no me caracterizan eso en ningún momento. Entonces yo te voy a caracterizar eso. Los titanes son monstruos que matan gente. Vamos a dejarlo de esta simple manera y son mucho más fuertes que las personas. Vamos a asumirlo así. Por eso hay murallas construidas, que es otra caracterización que en ningún momento esa gente trajeron. Ellos tiran todo para adelante. Voy a hablar un poquito más correcto, pero recuerdo que los jueces son de otro país. Básicamente ellos trajeron al debate que había mucho peligro, pero en ningún momento te explican qué tan peligrosos son los titanes. Entonces yo te voy a hacer algunas caracterizaciones importantes. Lo primero es, usualmente en tiempos de guerra, la gente suele enlistarse no porque ellos quieran, suelen enlistarse porque es legalmente obligatorio. Aquí no nos contextualiza en ningún momento que la gente debe enlistarse, entonces debe nacerle a la gente y eso sí hizo gobierno, caracterizar un poquito, proposición, caracterizar un poquito porque la gente sí tendría cierto incentivo a enlistarse. Más adelante yo te voy a explicar por qué esos incentivos no son tan válidos hoy en día. Lo segundo es, ¿cuáles son las caracterizaciones de la tropa de exploración? Lo primero es que ellos
antes de la caída de la muralla María, hacían misiones de patrulla y reconocimiento. Tras la caída de la muralla, ellos pasaron a hacer, prácticamente, tienen que hacer una reconquista, tienen que recuperar la muralla. Eso no lo van a hacer ellos explorando, ellos lo van a hacer haciendo ataques. Por lo tanto, eso implica que tienen más riesgo. Ya antes se perdían muchas vidas, ahora se van a perder muchísimas más, porque básicamente ellos tienen ahora que atacar. Antes no hacían ataques, o se asume que prácticamente los ataques eran casi nulos, porque eran una tropa de exploración. Los exploradores van a explorar, no a hacer guerra. Ahora tienen que hacer guerra. Entonces el riesgo de muerte se triplica, por decirlo lo de menos. ¿Cómo son los habitantes de las murallas? Asumiendo que las personas viven dentro de las murallas, es lo lógico. Lo primero es que ya la gente tiene ciertos miedos y ciertos traumas que por algo viven encerrados. Lo segundo es, tras la caída de María, el miedo aumenta todavía más, los traumas aumentan todavía más. Tenemos una población en general que está totalmente asustada. Tenemos una población en general que lo más probable, una gran parte de ellos perdió familiares, perdió amigos, perdió el lugar donde vivía y son desplazados, son refugiados. Por lo cual tenemos mucha gente que murió en el proceso. O sea, tenemos una población que prácticamente aterrorizada, con miedo de perder su vida constante. ¿Qué incentivo tendría esta población de enlistarse a la tropa de exploración, ya sabiendo que primero ellos se mueren mucho? Sin haber ataque a la muralla directamente, tú asumes que antes de la muralla haber caído y ellos se morían mucho. Ahora, con la caída de la muralla van a morir mucho más, porque ya te van a decir que tú tienes que atacarlo a ellos. Entonces tenemos esos traumas generados, uno, el encierro, dos, por el desplazo, porque ya se cayó una muralla, y tercero, porque muchos de ellos experimentaron y vivieron en carne propia, no todos, pero vamos a asumir que una parte de la población ya vivió en carne propia, lo que fue el ataque de los titanes. Entonces, otra cosa sobre las murallas que quiero caracterizar, no sabemos si están pegadas, si están separadas, si es una estructura en particular. Eso tampoco me lo caracterizó un poquito gobierno. Entonces yo te voy a caracterizar cómo estarían formadas las murallas de la manera más lógica posible. Se asume que si las personas pudieron recogerse a otras murallas, porque lo más probable esté como en las murallas chinas, que haya murallas interiores. Al ser 3, lo más probable sean 3 de tipo anillo. Teniendo eso en cuenta, la gente lo que hizo fue que se desplazó de la tercera hacia la segunda, los que sobrevivieron. Entonces estamos asumiendo que la gente está en la segunda. Ojo, ¿cuál es el problema aquí? Que con la pérdida de la muralla se perdieron miles de vidas, pero al mismo tiempo hubo mucha gente que se desplazó y vamos a empezar ya con los puntos que repitan. Hoy. Dámelo. Hermano, si se murieron, precisamente se van a seguir muriendo. La comparativa está en donde yo creo un mecanismo de prevención y no me quedo literalmente pasivo sin hacer nada, que va a seguir reproduciendo esa desigualdad. Y ya probé cómo esto se ha construido en la identidad del actor. Ya. El problema es que la caracterización que tú me trajiste, se te está olvidando que la gente tiene miedo y se te está olvidando que la población en general, dígase niños, ancianos, mujeres, hombres, no todo el mundo va a tener un incentivo claro a enlistarse en la tropa. O sea, que probablemente quienes se te enlisten en la tropa sean una minoría. Y estamos hablando, ojo, releo la moción. Esta casa como habitante de las murallas, tú tienes que caracterizarme los habitantes en general. Tú te estás fijando en un grupo que tiene complejo de héroe y no es así. En la sociedad en general, casi nadie tiene complejo de héroe. La mayoría de gente, por instinto propio, tú vas a querer preservar tu vida como ser humano. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú no vas a querer salir a arriesgar tu vida. La mayoría de gente no va a querer salir a arriesgar la vida. Entonces yo, como habitante de las murallas, no tengo un incentivo claro ahora mismo de por qué quiero arriesgar mi vida primero, sabiendo que lo primero que hay que hacer es reconquistar lo que ya perdimos. Ojo, sabiendo que el enemigo mató miles de personas y sabiéndolo como te caracteriza, que los titanes son mucho más fuertes que una persona y que por algo estamos encerrados en murallas, porque somos muy vulnerables ante ellos. Ustedes no me han traído ahora un mecanismo o una caracterización por la cual la gente, primero, tenga capacidad de enfrentarse a ellos. Hasta ahora no me han dicho si prácticamente ellos conquistaron un lugar y la gente tuvo que salir corriendo a pesar de que tenemos más murallas. ¿Por qué no lo seguimos atacando? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Qué? Dámelo, si es un poema. Yo no tengo que definirte qué es una muralla. Lo que expliqué precisamente es que estas personas tienen la capacidad de acceder a la información que se reproduce en este contexto, el daño que se produce en ese contexto. Por tanto, ok, déjalo ahí. Y en base a exactamente eso que tú me estás trayendo, las personas están aterrorizadas. Probablemente toda la información que las personas transmitan de dicha forma aterrorizada sea errónea, que es lo primero. Lo segundo es que como yo tengo miedo, yo como población en general voy a tener más miedo. Un ejemplo del status quo, el muro de Berlín. ¿Por qué la gente como población general había muchas motivaciones para la gente simplemente desbaratar el muro, entre toda la población rebelarse? Pero ¿por qué no lo hacían? Por el riesgo grande de morir. Entonces cuando mi vida está en riesgo, yo estoy muchísimo menos incentivado
a enlistarme en este caso, a algo que yo sé que me va a poner mala vida en riesgo. Si bien no hay una seguridad clara y puede caer una muralla en otro tiempo, tampoco hay un margen de tiempo específico. Entonces, yo tengo muy probablemente más riesgo de morir enlistándome en la tropa de exploración que yo quedándome en las murallas, cuidando a mi familia, qué sé yo, reponiéndome económicamente, porque se te está olvidando que muchas de las personas que se desplazaron a la siguiente muralla no están en una condición en la que tengan dinero, que tengan bienes, que tengan qué sé yo. Entonces, ¿tú crees que un papá de familia o la madre de una niña probablemente se quieran enlistar y dejar a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, que cuando vienen están en crisis? Porque vamos a recordar algo importante. Ya a mí puede que se me haya muerto alguien, a mí puede que solamente me quede un familiar, a mí puede que prácticamente no me quede familia. ¿Qué tan probable es que yo quiera arriesgar mi vida sabiendo que no hubo oportunidad de enfrentarme a ellos? ¿Qué tan probable es que yo, como persona de las otras 2 murallas, me quiera arriesgar sabiendo que se murieron miles en un ataque que prácticamente no se pudieron defender? ¿Qué tan probable es que ya yo, sabiendo que la tropa de exploración, cuando solamente exploraba, se moría mucha gente, ahora cuando quieren hacer ataques se va a morir más? Entonces yo no tengo un incentivo claro y ustedes hasta ahora no me han demostrado por qué yo lo haría. Yo no lo haría en mi caso como habitante de las murallas. Y ese fue mi tiempo, pero no me he pasado vergüenza y nada. 9 meses sin debate, wow. Chévere. Ya, muchas gracias. Muchas gracias por el discurso. Vamos a pasar con el segundo discurso de Cámara de Gobierno. Junior, a tu primera palabra. Here. Hola, quiero confirmar si escucha bien primero que todo. Todo bien. Vale, perfecto. Nada, gracias, Elian. Gracias, Manu. Otro debate más. Voy a beber agua antes de dar los saludos a la bancada de Oppo. Listo, y nada, saludos a la bancada de Oppo. John, Camacho, Kaylin, son grandes. A todos en general. Voy a poner timer. Los pois no lo pidan ni por chat ni por voz. Yo sé que en mi cerebro se lo tengo que dar a cada uno de ustedes, ¿vale? Creo que con eso sería suficiente. Comienzo en 3, 2, 1. Este discurso va a ser 2 cosas. La primera es continuar volteando el impacto que quiere llegar Camacho, todas sus caracterizaciones, para que se entienda cómo se intensifican los impactos dentro de su discurso. Y lo segundo es sacar fuera del debate el tema del miedo, del riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, las caracterizaciones en el mundo de Camacho precisamente son las que le dan cada vez más fuerza al discurso de Elian, porque sí es cierto que los titanes son peligrosos y sí es cierto que la población vive aterrorizada, es cierto que el actor se enfrenta a un sinnúmero de narrativas que lo posicionan muy fuertemente a querer ser parte probablemente de la seguridad, ¿no? Probablemente de esta tropa de exploración, porque probablemente las élites, los estados entienden que dependen de ello probablemente para poder salir hacia adelante, ¿no? Entonces quizás haya un sinnúmero de presiones dentro de la población, dentro de probablemente estos grupos minoritarios, para que particularmente se continúen integrando, porque sí es cierto que los grupos son muy hiper mega pequeños, necesitamos intensificarlos para que probablemente logramos defendernos de la manera más efectiva posible. Pero yo creo que en segundo lugar, noten la diferencia sustancial respecto a lo que explica Elian dentro de su discurso y la forma en la que quiere debatirlo Camacho dentro de su discurso, ¿no? Que es en torno a la manera en la que se materializa la agencia, ¿no? La forma en la que el actor percibe muy fuertemente que logra tener un mayor control respecto a el campo de batalla, respecto al riesgo, porque lo que te dice particularmente Camacho es que cuando yo soy parte de las tropas me enfrento cada vez más al riesgo. La cuestión es que cuando no eres parte de las tropas también, porque no tienes conocimiento técnico, no tienes información, no tienes mecanismos de defensa que sean sólidos para tú probablemente entender cómo defenderte ante estos grupos que probablemente pueden masacrarte la materialidad. Aquí hay que hacer varias profundizaciones muy importantes respecto a por qué probablemente este actor cuando termina como alistándose a ser parte de esta tropa, termina respondiendo a su instinto de seguridad y por tanto coarta la capacidad en la que el riesgo se puede materializar, pero en segundo lugar porque independientemente de que las cosas vayan a salir mal y probablemente esta persona vaya a ser masacrada, entiende que tiene que llenar el vacío a partir de las presiones externas e internas de la que te hablaba Elian dentro de su discurso. Creo que eso va a ser suficiente para profundizar muchísimo más en nuestros impactos, pero en segundo lugar para voltear por completo las profundizaciones o caracterizaciones que intentaba hacer Camacho dentro de esa ronda que no era muy estratégica. Primero vamos a explicar por qué particularmente responde
y digamos que efectivamente a ese instinto de seguridad. Y aquí hay dos razones importantes. La primera es porque empieza a conocer su amenaza, porque fíjate, es ciertamente más probable que cuando está dentro de estas tropas empiezan a establecer estrategias dinámicas, conocimientos, información para entender los patrones y comportamientos bajo los cuales estos grupos, estos enemigos se manejan. Entonces yo en son de eso, saber cómo mi cuerpo, cómo mis estrategias, cómo las armas que yo tengo a mi alcance pueden responder a ello. Lógica abstracto de por qué no se puede acceder en oposiciones, porque es simple. Cuando nosotros revelamos probablemente información que es muy ultramente clasificada, información probablemente a la sociedad como tal respecto a defenderse, es probable que llegue más fácil al enemigo y probablemente eso intuitivamente como que limite nuestra efectividad. Por tanto, hayan incentivos dentro de esta tropa para mantener cierta información clasificada a la cual probablemente una persona común, un ciudadano, no pueda acceder. Probablemente esto releva el sentido de por cuál particularmente el actor entiende que cuando entra a estos grupos, cuando empieza a alistarse en particular, percibe que tiene una mayor información. Pero lo segundo es porque quizás logra entender probablemente las causas por las cuales estas criaturas nos están atacando, ¿no? Porque quizás el actor se enfrenta a dudas existenciales que probablemente, digamos que fuera de la tropa no podría responder, ¿no? Porque la sociedad se pregunta por qué nos atacan, ¿no? ¿Qué le hemos hecho en particular? Y quizás el actor entonces percibe que probablemente logra romper con esta gran incertidumbre, con probablemente esta lógica en abstracto de estos grupos de por qué nos terminan atacando, rellenando particularmente ese hueco lógico y probablemente intentando verse como, no, la solución o el hombre que intenta probablemente protagonizar una hazaña heroica de la que te habla Belian, de probablemente resolver un problema que inminentemente puede representar como una amenaza o una carga para nuestro futuro, para nuestra población, etc, etc, etc. Es decir, que aquí hay dos mecanismos claves para entender por qué el actor puntualmente logra quizás responder como a su instinto de seguridad. La primera es en torno a saber cómo defenderse, pero la segunda es saber cómo solucionar la problemática, ¿no? A partir de, no sé, mantener mecanismos diplomáticos, mecanismos de cómo funcionan en origen cada una de estas criaturas, etc, etc, etc. Creo que la cantidad de información en la que accedemos en nuestro lado de la casa y en la que percibe el actor que va a acceder en particular es lo que reafirma probablemente por qué debería de alistarse particularmente a ser parte de estas tropas. Vamos con la segunda parte, que es respecto a las presiones, ¿no? Porque esto es relativamente importante. Lo que dicen de el ping-pong quizás de respuesta que va a haber dentro de la ronda es que, no, a final de cuentas te vas a morir, es ciertamente probable que vayas a fracasar como tal, por tanto tienes que hacerte a un lado y buscar tu probablemente subsistencia. Yo creo que es precisamente al contrario, John. Si la tropa es precisamente el medio que se encarga de proteger a la humanidad, entonces es ciertamente probable que esa es la precondición bajo la cual yo pueda subsistir. No hago nada relevándome de esta responsabilidad y voy a explicar, uno, por qué esta es una responsabilidad que percibe el actor, pero en segundo lugar, porque razonablemente entiende que en sí mismo puede como cumplir con la responsabilidad, que esas son cosas muy distintas. Pero antes de eso, quiero el punto de oposición, si lo tiene, para hacer engage. Yo creo que es incertero el hecho de que ahora yo cuando me meto a la tropa voy a recibir cierto estatus o cierta seguridad, porque las tropas se mueren constantemente. Mi muerte es inminente y yo tengo certeza de eso. Igual en tu lado de la casa, la cuestión es que no entiendo donde el actor logra controlar más la incertidumbre. Creo que es en mi lado de la casa, porque como te dije, logra tener más acceso a información técnica, más capacidad de defensa, es menor el riesgo que el actor percibe que puede tener probablemente para morirse. Creo que es mayor en tu lado de la casa donde no accede a estas informaciones. Independientemente de los grupos se mueren, creo que hay informaciones que se continúan manteniendo vivas, hay formaciones que se continúan manteniendo latentes y eso es lo que significativamente perdura dentro de la comparativa. Vamos entonces ahora sí con el llenado del vacío. Vamos a explicar por qué percibe que tiene una responsabilidad. Yo creo que ya el discurso de Liang es sumamente claro. Yo voy a profundizar en esas líneas. Lo primero es el contexto opresivo al que precisamente se encuentra el actor, ¿no? Porque ya lo que Liang decía era respecto a cómo hay un sufrimiento constante, la hambruna que se enfrentan las personas, gran parte de las muertes que se viven probablemente dentro de la sociedad como tal es lo que significativamente presiona externamente a estos grupos, a ciertas personas en particular, a querer defender, a querer entrar dentro de estas tropas. Pero yo creo que la forma en la que podemos ampliar esto es en tres matices importantes. La primera es el sentido de comunidad que ya decía Liang, porque fíjense, la pregunta clave del debate, ¿por qué nos estamos protegiendo? ¿Por qué tenemos murallas chinas? ¿No? Bueno, muralla de defensa. ¿Por qué particularmente tenemos tropas que dan su vida particularmente para proteger la tierra? Yo creo que ese sentido precisamente de lo que estamos protegiendo genera una vinculación dentro del ser humano, dentro del individuo, a querer valorar particularmente lo que ellos protegen
protegen lo que ellos están dando probablemente con su vida. Es ese colectivismo que particularmente y relativamente permite que estos grupos se sientan conectados y que dependen de uno del otro probablemente para poder como salir hacia adelante. Pero lo segundo, y creo que particularmente por la lógica interna de haber sido criminalizado, ¿no? Por la misma idea que te había mencionado anteriormente respecto a que estamos en un punto de shock en el que el gobierno y el Estado y la sociedad está sufriendo constantemente. Por tanto, aquella persona que no se responsabilice, aquella persona que no tenga cierta determinación, particularmente es criminalizada. La ignación aquí particularmente se ve como culpa porque pudiste probablemente hacer lo posible para salvarnos, pero no lo ha hecho. Creo que eso intensifica el daño dentro de la persona respecto al estado de bienestar que puede llegar a existir, pero en segundo lugar, la incertidumbre respecto a cómo puede protegerse, muy orgulloso de proponer. Muchas gracias por ese discurso. Vamos a abrir paso ahora con el segundo discurso de Cámara de Oposición. Kaylia, tu primera palabra. Here. Ok, hello, hola, lol. Señores, este pre fue el pre más extraño. Uno hablando y Camacho pidiendo su Burger King. Ajá, uno diciéndole Camacho, hey, esto, y dice, espérate, thank you, porque Me funde, no me Pero nada, Camacho, te queremos mucho y señores, being kind is overpriced, sean muy lindos con las personas, o sea, es un comentario como que puede dañar absolutamente todo el mundo de una gente, entonces espero que este debate sirva por motivación y tipo, cuando ustedes escuchen comentarios, nada que ver de gente, tápense los oídos y hagan lo que ustedes entiendan que pueda hacer, ¿no? Entonces, nada, un besito a John. Entonces, mi tiempo inicia en 3, 2, 1. Ya. Uno, tenemos que entender que esta casa no es, que esta persona no es un héroe predestinado, ¿no? Es un ser humano socializado por el miedo, moldeado por el trauma, ¿no? Básicamente lo que te quiere explicar Camacho, ¿no? Nótate que la decisión de evaluar el sentido de esa psicología y dos, no es uno un omnisciente espectador, básicamente. Pane, yo entiendo que no está hablando de un individuo aleatorio, sino de cuya vida entera fue moldeada por la caída de estas murallas, 2, por la pérdida de recursos, 3, por el terror colectivo de los titanes y número 4, por un gobierno que deliberadamente oculta información. Yo entiendo que ya tienen una cultura que glorifica la estabilidad por encima de la aventura. Por lo tanto, esa decisión básicamente no es moral. Yo entiendo también que su conocimiento es incompleto. No entiendo por qué es que ahora existe esa motivación para yo entrarme. Panel, note que lo único que yo percibo como actor es que la tropa, 1, no sirve porque sigue perdiendo las cosas. 3, las expediciones son fracasadas. Número 4, note cómo hay familias en duelo. Número 5, hay rumores que la tropa solamente sirve para estar ahí y morirse, ¿no? Nadie sacrifica por un bien que ni siquiera puede conceptualizarse. En tercero, yo entiendo que el contexto social es inequívoco en sentido de heroísmo. Note cómo es que esa cosa, si los titanes, crea un trauma que es transgeneracional, es decir, que la regla de la población es traumatizada, ¿no? Es decir, que cuanto mayor la amenaza externa, mayor es el deseo humano interno de seguridad, ¿no? No estamos hablando de una motivación épica en el sentido de que yo quiero hacer algo, sino una motivación de sobrevivencia. Por segundo, ¿qué implica esto para el debate? Yo entiendo de que el actor es temoroso, está traumatizado, no tiene información, con familia o sin familia, que tiene ojos responsabilidades, voluntariamente aceptará una muerte muy probable. Esta carga es casi imposible. Pero segundo, yo entiendo que hay una colisión entre percepción de riesgo y percepción de utilidad. Panel, el instinto de conservación supera cualquier narrativa heroica. Es decir, el cuerpo humano prioriza, 1, seguridad, prioriza evitar dolor, prioriza garantizar estabilidad familiar. Yo entiendo que ya en ese sentido, la tropa tiene mortalidad del 70% del 80%. El actor no se ve en sí mismo como Levi, digamos, se ve como el muchacho de la carnicería que murió en su primera salida. Si la acción supone un beneficio incierto y un riesgo externo, el actor racional se retiraría. Note cómo entonces la utilidad porque te quiere percibir gobiernos o propio. La tropa no recupera territorio, la tropa no mejora, la tropa no produce resultados invisibles, ¿no? Solamente trae cadáveres todos los días. Yo entiendo que la sociedad, incluso ridiculizando a los probadores, a gente solamente sabe morir. Eso erosiona, 1, el sentido moral, pero 2, cuando el sacrificio parece inútil, se convierte en una estupidez, no en básicamente una virtud. Vamos a hacer comparativos en realidad con el caso de oposición. Óyeme, ellos te hablan de cómo es que ahora son exactamente lo que quiere alistarse. No entiendo por qué. Vamos a explicarte para el riesgo, que no es un argumento que vive insulado en la casa, porque el actor racionalmente percibe menos riesgo cuando tiene información. No, el ciudadano normal no entiende cómo funcionan los titanes.
Dos, yo entiendo cuáles son sus patrones, ¿no? La tropa sí, eso significa que mantiene información clasificada, ¿no? No entiendo por qué es que el actor entiende que si no se lista permanecer a ciego, sin saber cómo reacciona ante un ataque, sin herramientas, sin entrenamiento, sin operación. Yo entiendo de que ustedes me hablan de cómo existe una mayor capacidad real de defensa, pero ojo, el actor no solo accede al conocimiento, accede al armamento, pero no entiendo por qué es que ahora una tropa que básicamente, exactamente solamente sabe sobrevivir, ahora va a tener que posicionarse. En ese sentido, yo entiendo dos cosas. Sí, se dejó de escuchar. ¿Puedes pasar el tiempo, Ángel, por favor? Voy a poner con el dolor de mi alma un timer de 2 minutos. Si no vuelve, pues tendremos que continuar con el debate. Para las personas espectadoras, este tipo de situaciones pueden ocurrir ocasionalmente en los torneos. También pueden haber situaciones donde tu compañero se quede dormido y tengas que debatir solo. Entonces, yo creo que sirve como para experienciar, bueno, demostrar como algo que también puede pasar. Vamos a esperar que se terminen los 2 minutos. Ok, ya pasó 1 minuto. Wait, ya la llamé, dijo que está arreglando el internet. Ok, perfecto. Igualmente. Igual en caso de que no pueda hacer el discurso a través de mi dispositivo, estoy esperando a que me regrese la llamada. Ok, perfecto. Probando, Kaylee. Hola, adiós, bye, hello. Brainer, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ok, Kaylee. ¿Puedes hacer tu discurso a través de acá? Sí. Quedó en 3,30 y quedó hablando sobre cómo la tropa tiene información en específica. Por último que escuché. Le restan 4 minutos con 30 segundos. Ok. Cuando estés lista. Sí. Entonces, 3, 2, 1. En ese sentido, te hablaba de cómo información tiene información específica, ¿no? Yo entiendo que la información técnica no reduce el riesgo individual. Yo creo que saber cómo actúa un titán no te salva cuando corres más lento que él. Saber cómo funciona el equipo no cambia que hay un error técnico, un titán aberrante que te mata igual. No entiendo porque es que ahora yo, asumiendo que incluso estando en la élite más profesional y entrenada, no voy a morir. Ojo, no de cómo existen incentivos estructurales perversos. Para la tropa no existe para proteger a sus miembros, sino para sacrificarlos en nombre de la humanidad. Ojo, son enviados a misiones imposibles. Las cosas que se hacen en el sentido de para priorizar descubrimiento, no supervivencia. Nota cómo es que las élites necesitan tener estabilidad social. Eso significa que la supervivencia inmediata no existe. La decisión de no alistar se multiplica literalmente la expectativa de vida. Ojo, note cómo un bienestar psicológico, ¿no? Los traumas de la tropa son muertos compañeros, culpa de sobrevivientes. Yo creo que ahora se traumatiza mucho más en sentido, porque si yo asumo que tengo un sentido de comunidad, un sentido de convivencia, un sentido, creo que ahora cuando yo me alisto a la tropa, tengo que conocer a esta gente que posiblemente tengan que morir, ¿no? Antes, ¿cómo es que ahora, como un civil, puedes seguir construyendo esas pocas relaciones que te quedan, dos, en familia, que será un propósito real de vida, ¿no? Vivir sin una tortura diaria. ¿Qué pasa en comparativa? Yo entiendo que la muerte como explorador es altamente probable, aunque sí pase en una de la casa, ¿no? De cómo es que la
magnitud es más lenta yo siendo civil que no me alisto en esas cosas. No sé cómo es que tiene sentido. El costo de morir como explorador es irreversible e inmediato. El riesgo de ser civil es diluido y mitigado por una estructura social militar. ¿Qué pasa en sentido de identidad y agencia? La presión comunitaria no supera el instinto de supervivencia. Yo entiendo que el humano medio, bajo peligro externo, 1, evita riesgos necesarios, 3, se apega a suyos, 4, se evalúa de manera súper rápida seguridad estructural. Yo entiendo que la narrativa heroica es minoritaria, no mayoritaria. Note cómo esta casa no es un héroe, ¿no? Note cómo la tropa está diseñada para genios estratégicos, gente súper asociada con el conocimiento, gente que básicamente con traumas lo que ha sentido en la muerte. Pero ojo, esta casa es un habitante promedio, es decir, que la expectativa de utilidad para él es negativa. El beneficio para la humanidad no justifica su muerte personal. Esto indica que el sentido de pertenencia no existe ante el aislamiento. Te dice, entre la tropa de la comunidad, eso es circular, panel, pero necesitas motivación previa. No existe un lado de la casa, porque ojo, yo dependo de tener un super tramo básicamente. Vamos a lidiar con todo. Yo entiendo que el civil muere. El civil no muere a diario, la tropa sí. La información no te hace más rápido que un titán, no te hace más fuerte, no te hace invulnerable, solo te hace más consciente de que vas a morir. Pero ojo, no te como que te hablan de que el miedo empuja al actor a la tropa. No, el miedo empuja al actor a buscar seguridad, no abandonar la muralla, que es lo único que lo mantiene vivo. Por el sentido, yo entiendo que tú hablas de la comunidad. Ajá, la comunidad no exige heroísmo, exige una sobrevivencia colectiva y eso se logra con tropas profesionales, no con civiles sacrificados básicamente. Note cómo en la tropa tiene más control. Ojo, un control no es ventaja cuando el enemigo es literalmente invencible. Es decir, que esta gente tiene más capacidad humana que nosotros. Note cuando tú controlas el riesgo incontrolable. Pero agencias son básicamente ilusión, porque yo estoy vendiendo a ti que tú puedas hacer algo cuando básicamente no puedes. Pero segundo, no entiendo, la información funciona, la tasa de mortalidad sigue como quiera alta, ¿no? ¿Cómo es que los datos contradicen el mecanismo básicamente que estás viviendo? ¿Cómo es que, ojo, los mismos la tropa ya tiene información específica de cómo hacerlo, pero aún así siguen perdiendo las cosas, aún así siguen muriendo? No es como en ese sentido el probabilidad aumenta más de manera súper exponencial, pero ojo, los beneficios de la tropa no se traducen en una supervivencia súper grande, porque ojo, lo que a mí me interesa como humano promedio, que tengo miedo, estoy traumado, es seguir básicamente vivo, cosas que no se me aseguran en la casa de preposición. Pero ojo con esto, yo entiendo básicamente de que es que existe una creencia propia de hacer solución que hace falta. Eso es falso en ese sentido, no es como que yo dependo solamente de información que me está mostrando. Que yo maneje información técnica no significa que ahora yo pueda hacer absolutamente todo. Pero ojo, no es que ahora yo vivo en algo civil, cómo es que tras la caída lo urgente es comida, lo urgente es logística, lo urgente es manufactura. El civil promedio es más útil produciendo pan que muriendo en el bosque, ¿no? Como en ese sentido, el actor mantiene su bienestar integral, porque ojo, elige tener un rol donde puede vivir, donde puede amar, donde puede proveer, donde puede reconstruir, de proposición, porque yo dependo de ahora yo tener ese discurso de heroísmo para yo poder hacerlo. ¿No? Como en el sentido, yo lo que te explico, panel, es como las alternativas son más racionales y más seguras, porque ojo, la guarnición ofrece propósitos de sentido, ¿no? Como es que yo tengo que proteger la muralla, como yo tengo que mantener orden, como yo tengo que estar en el sentido de aportar seguridad interna sin tener que afectar titanes directamente. Es el punto medio perfecto entre deber y entre supervivencia. Entonces, como es que la policía militar garantiza protección y privilegios. Es elitista, sí, pero desde el lado de la casa de actor, protege mi seguridad, protege mi estabilidad económica o protege lo poco que tengo, que básicamente es yo mejorar mi vida. No tengo tanto riesgo como yo lo tengo a mi lado de la casa. Esto no necesito tener heroísmo, necesito tener una visión más futurística donde yo sí pueda tenga capacidad de vivir. No es como en el sentido que yo te explico. Tiempo, John. La sociedad obtiene estabilidad. ¿No? Tiempo. No, tiempo. Perfecto. Muchas gracias por ese discurso. Vamos a abrir paso ahora con tercer discurso de Cámara de Gobierno. Tu primera palabra, Manuel. Here. Va, ¿me escuchan perfectamente? Bueno, asumiré que me escuchan. Perfecto. Nada, saludito a toda la sala. Igual para mí siempre es un placer debatir con Junior y Elian. Desde el CND, desde el TIDU, que comenzamos a debatir junto equipo de máster, siempre ha sido una buena sinergia entre nosotros. Igual compartir nuevos espacios de debate nosotros tres siempre es icónico, como el break invicto en el CND de máster. Pero nada, saludo también al equipo de oposición, grandes todos, y nada, mi tiempo inicia en 3, 2, 1. Yo recuerdo un debate de Good donde
un debatiente decía que es preferible incluso morir defendiéndonos aunque no tengamos oportunidad de ganar. Y esto parte de la intuición intrínseca que tienen los seres humanos a querer defenderse incluso cuando saben que están totalmente acorralados. Por ejemplo, él lo hacía con una analogía muy cruel, donde decía que incluso si unos israelitas se veían acorralados por nazis con ametralladoras, esos israelitas tienen la oportunidad de poder defenderse incluso cuando saben que están totalmente sobrepasados por las ametralladoras. Esto pasa igualmente en el debate, porque ambas oposiciones reconocen el poder tan fuerte que tienen estos titanes, que son totalmente inhumanos, que pueden acabar fácilmente con la vida de alguien, pero que segundo, también están conscientes de que ya estos titanes ya una vez han derribado la muralla y que por ende terminan siendo igual de fuerte. Eso es lo que hace que activa aún más el derecho de supervivencia de las personas que se encuentran dentro de la muralla. Porque ya Lian te lo explicaba desde su discurso, que el simple hecho de quedarse quieto y no hacer nada no significa que necesariamente tú estás a salvo. La segunda persona de oposición que te quiso pintar algunas alternativas aún más viables, donde no se toma un riesgo tan significativo al enfrentarse directamente con estos titanes. Ella dice que al final de cuentas estas personas es asumible que puedan unirse a otros frentes de batalla que no tengan necesariamente que pelear directamente con estos titanes, pero ignora totalmente el mismo contexto que te plantea el día, en el mismo contexto que ellos asumen, donde ya es algo inevitable de que sí o sí tienen que defenderse para no verse aún más sobrepasados por estos titanes. Si rompieron una muralla, el hecho de no actuar estratégicamente permite de que incluso puedan penetrar la otra y que puedan acabar fácilmente con la humanidad. Algunas refutaciones importantes, porque la segunda oradora lo que te viene a decir es que el hecho de tú tener más conocimientos no necesariamente te hace superior, no te hace más fuerte que los titanes, igual ellos siguen siendo superiores. Exacto, sabemos que no tenemos la misma cantidad de fuerza, por ende, actuar estratégicamente con informaciones que sean viables es lo único que nos permite a nosotros poder sobreponerse sobre encima de ello. Tener conocimiento sobre la forma, tener conocimiento sobre el contexto, principalmente de dónde se encuentran estos titanes, cuál es la vía más fácil que ellos utilizan para llegar hacia nosotros. Son informaciones que sostienen una vez uno hacia adentro este tipo de comando que nos permite obtener este tipo de informaciones que tanto la oposición te trataba a pintar como inservible, porque al final de cuentas es lo que termina dando a nosotros pues el hecho de ventaja de sobreponernos por encima de ellos, porque sabemos que no tenemos igual de fuerza, por ende tenemos que actuar estratégicamente. Ahora bien, vamos a aclarar correctamente cuál es la comparativa aquí en este debate, porque al parecer ambas oposiciones al principio la asumen, pero luego la obvia. Es que aquí necesariamente no hablamos sobre el hecho de dónde las personas pueden morir o no pueden morir. De ambos lados de la casa sabemos que es asumible que vayan a morir, ya se queden quietos, porque ya hemos visto cómo es fácil, cómo ya estos titanes han podido vulnerar la seguridad que las murallas ofrecían. Por ende, el simple hecho de asumir la muerte puede estar de ambos lados de la casa, estando totalmente encerrados en nuestras casas o encontrarnos en el frente de batalla. Ahora bien, ¿por qué es asumible encontrarnos en el frente de batalla? ¿O por qué es asumible que seamos desde este lado uniéndonos directamente a este tipo de comandos? Eso es lo que nos hace más seguros a nosotros. Es que ya ambas líneas de ambas oposiciones de gobierno te hemos explicado cómo hacer la persona le dan un sentido de pertenencia, a cómo ellos mismos pueden tomar riendas sobre el futuro, sobre su futuro, de cómo poder actuar, de cómo poder defenderse y cómo también tener herramientas para poder saber cómo actuar ante otro ataque más. Ya las personas han visto que han sido vulnerados incluso cuando se quedan dentro de la muralla, por ende es asumible el costo de poder por lo menos morir defendiéndome a querer morir sentado a que los titanes vengan y me ataquen nuevamente sin yo poder tener la potestad de poder hacerlo. Ahora bien, vamos a hacer refutaciones un poquito más quirúrgicas al caso que te traía la oposición. Es que mira, el primer orador te plantea de que bueno, es necesario definirte a los titanes y porque eso es un peligro bastante grande. Y como también intentaba refutar de que quizás no todas las personas tengan ese sentimiento de sentirse como héroes y actuar. Posiblemente es cierto, no todas las personas actúan por un sentimiento de patriotismo, pero quizás lo que sí llegan a hacerlo es lo suficientemente beneficioso para nosotros, tanto para poder reforzar aún más la capacidad que tiene
este escuadrón, no solamente de poder defenderse y poder recuperar la muralla de nuevo, sino también de poder realizar otros ciertos operativos a la hora de recolectar información. Que, ojo acá, el InfoSlide lo que te explica es que ahora es uno de los objetivos el hecho de recuperar la muralla, pero no necesariamente te dice que ya se han abandonado las otras tareas que tenía asignada este escuadrón, como el hecho de buscar este tipo de informaciones, etcétera. Pero ahora bien, ¿por qué quizás necesariamente en este punto es necesario que haya más personas dentro de la misma? Porque la capacidad del escuadrón se ha visto reducida por esos ataques. El hecho de que ahora tengamos más personas que se alisten en el mismo es lo que nos permite no solamente atacar en primera fila, sino también poder recuperar ese tipo de informaciones. Por eso es la necesidad de que ese tipo de personas entren a este tipo de escuadrón. Voy a la oposición. Creo que desde proposición obvian demasiado el hecho de que no todo quien vive dentro de las murallas es un pobre diablo. Hay gente adinerada, hay gente estable, hay gente que vive bien. ¿Por qué querrían ellos alistarse? Mira, yo creo que eso de ustedes primero también debieron traerlo en encuadre. Creo que traerlo a través de un POI es totalmente irrelevante. Pero ojo, incluso asumiendo el hecho de que tú testifiques de que hay personas súper mega millonarias en toda la fortaleza, yo creo que también tú tienes que entender que eso en cualquier contexto es un número muy reducido de personas que tienen esa gran capacidad capital. Independientemente de eso, también otra cosa asumible es que esa misma persona se encuentra en el mismo contexto de que todas las personas se encuentran en peligro, que incluso tú puedes tener toda la riqueza del mundo, eso no te hace una persona segura segura de los titanes. Igual también esas personas se ven en peligro, igual quizás ellos quieran actuar para no verse reflejado. Pero sobre todo es porque también vulnera su capacidad de poder aprovecharse de su condición. Pero otra cosa muy importante es que Camacho te hace una analogía de que la persona del muro de Berlín, incluso cuando tenían incentivos, no actuaban. Por esa analogía está totalmente erradicada de la misma caracterización que te toma. Las personas en el muro de Berlín no tenían una presión constante de que hayan una fuerza sobrehumana como titanes que puede derrumbar ese muro y morirlos. Esas personas, se encontraban dentro de un muro, pero se encontraban dentro de un cierto grado de bienestar donde podían de cierta manera llegar a su punto. Entonces, entender que al final de cuentas ni siquiera su misma analogía entra en el contexto de cómo necesariamente las personas que se encuentran de esa nueva muralla van a querer actuar para poder defenderse, o no solamente para querer defenderse, sino para tener, por ejemplo, un grado de control sobre las decisiones que se toman a la hora de poder atacar, de saber que quizás si mañana este tipo de personas, quizás mañana este tipo de titanes llega también como de nuevo a poder vulnerar este tipo de murallas, ellos puedan tener la capacidad de poder sentir que tienen herramientas para poder salir y defenderse en este tipo de contexto. Asumir la muerte en ambos lados de la casa es algo que puede pasar. Ahora bien, la comparativa está donde hay un verdadero costo de oportunidad. Saber que yo puedo brindar mis herramientas humanas a este tipo de escuadrón para que poder defender un bienestar colectivo, o quedarme totalmente quieto sabiendo que ya me pueden volver a vulnerar otra vez. Yo creo que al final de cuentas ahí es donde está la comparativa, donde podemos aprovechar los recursos humanos para poder salir adelante de mejor forma. Al final de cuentas, el costo de morir es asumible, incluso sabiendo que no tendremos tantas oportunidades. Por ende, a una proposición, un gusto. Gracias por ese discurso. Y nos paso al tercer discurso de Cámara de Oposición. Buena suerte. Hola. Antes que nada, sé que es una práctica, que sé que es un debate de exhibición, pero quiero hacer unos agradecimientos muy puntuales. Número uno, a Kaylee, a Camacho, quien me enseñó parte de lo que ahora sé de debate, y a Kaylee, que es mi dupla actualmente para torneos. Pero sobre todo un saludo enorme al equipo de Proposición. Son personas que la verdad admiro mucho, me han servido de inspiración y aprendizaje mucho en mi pequeño camino que llevo en debate. Y un saludo a Brainer, el mejor logística en los torneos. Siempre pone buenas canciones, de verdad. Nada, los quiero mucho. Igualmente, chicos, los que están viendo este debate, les animo a que sigan participando en debate. Debate es una actividad muy, no sé si decir productiva, amistosa, agradable. Sinceramente no sé ni siquiera por qué me gusta, solo sé que la amo. Nada, en ese mismo orden de ideas, mientras pongo mi timer.
Mi discurso inicia en 3, 2, 1. Panel, yo creo que proposición está fuera de debate por razones muy puntuales. Y es que, número uno, ¿cómo entra Elian a este debate y por qué ellos van perdiendo la comparativa? Elian me vende muy fuertemente el incentivo de que ahora existe una narrativa o un falso sentimiento a las personas de querer ser héroes bajo esta narrativa de que, mira, están en crisis constante, están en un contexto constante de que pueden morir inminentemente y que bajo ese contexto entonces quieren acceder a cierto prestigio que les va a dar ser parte de la tropa. Porque esto no es cierto, dos matices. Número uno, ¿qué sabemos de las tropas actualmente? Número uno, sabemos que desde antes de que cayesen las murallas eran personas que salían a explorar algo incierto, que salían a buscar información sobre los titanes y que en cada misión morían personas, morían muchas. Ojo, un número significativo para que sea considerado dentro del Infoslate. Pero número dos, ¿qué pasa cuando cae en la muralla María, por ejemplo, en este caso que era la que contenía la mayor cantidad de personas? Esas personas se ven desplazadas hacia adentro y entonces ahora hay más titanes. ¿Qué son los titanes? Son criaturas de las cuales desconocemos. El actor no tiene acceso epistémico a lo que son los titanes, únicamente saben que devoran y matan a todo lo que está a su paso. O sea, yo como actor, a lo único que tengo acceso epistémico es un miedo incontrolable que me provoca yo ver esos titanes, arrasar con mi familia, arrasar con mi ciudad y arrasar con todo lo que amo. Yo nunca entiendo por qué Elian cree que yo quiero ser un héroe y arriesgar mi vida de manera insignificante para no conseguir un avance significativo. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, yo entiendo que no voy a conseguir un avance significativo porque, mira, una tropa de personas especializadas está activamente luchando contra los titanes y, ojo, únicamente haciendo misiones de exploración morían un montón. Imagínate cuando los titanes están a la agresiva y buscan activamente matar personas y seguir continuando dentro de las murallas. Pero número dos, yo soy una persona promedio. Si esas personas que estaban súper capacitadas ya murieron en el combate, incluso de manera heroica, entre comillas, que eso que ya intenta venderte fuertemente su discurso, que tengo ese sentido de pertenencia superheroico, yo no tengo ese interés como tal de morir de manera heroica porque lo que él intenta desbloquear a través de sus mecanismos son impactos de que, mira, ahora yo adquiero cierto estatus dentro de la sociedad al yo pertenecer a esto es falso. ¿Por qué? Dos matices. Número uno, aunque el estatus sea real, ya yo soy despreciado por los ricos, que ya te explicaba en mi point. Existen personas muy ricas que, ojo, en todas las sociedades, esto no es únicamente dentro de esta, los ricos ven a los militares como personas que están meramente para servirles a ellos. Yo no quiero ese prestigio por parte de los ricos, únicamente por parte de los pobres. Pero segundo, este prestigio es muy pasajero, es muy efímero. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el contexto de que activamente están muriendo todos los que pertenecen a las tropas y ahora van a morir aún más personas. Entonces, estos impactos a los que quiere llegar para sesgar el acceso epistémico del actor Elian son falsos por estas matices, porque yo estoy muriendo activamente. Incluso cuando yo accedo a este prestigio, que ojo, es falso porque las personas te ven con prestigio, te ven como pobres diablos que están activamente muriendo. Yo cuando veo un ejército de personas que se dedican únicamente a morir sin ningún logro significativo, yo no los veo con prestigio, no los veo con mucha admiración, yo los veo como personas que están a la miseria. No acepto tu point todavía. Entonces, sigo con el discurso entonces de Roque. ¿Qué me dice? Me dice cuando no soy parte de las tropas, igualmente estoy en peligro. Esto es cierto, pero dos matices. Yo igualmente tengo más opciones. Yo puedo, por ejemplo, reinventar mi vida y ahora vivir dentro de las murallas, buscar algún otro tipo de mecanismo para yo sobrevivir. Yo puedo incluso dedicarme a delinquir dentro de las propias murallas porque sé que esto es más certero para mi supervivencia que yo arriesgarme y lanzarme fuera de la muralla para yo reconquistar la muralla María y así ser un héroe. Yo puedo dedicarme a cualquier otra cosa. Esto, primero. Pero segundo, el actor realmente no se va a sentir más protegido dentro de la propia tropa, porque incluso con más habilidades o con más capacidad de agencia, que mira, es el mejor de sus casos, el actor aún así no tiene la capacidad de agencia para matar titanes, porque mira como los superhéroes que ya existían dentro de este propio mundo eran asesinados día con día. Yo no entiendo por qué el actor va a entender que mira, yo ahora me voy a sentir más seguro cuando la responsabilidad que supone yo pertenecer a esta patrulla específicamente es yo tener que salir directamente a enfrentar la muerte de frente. Yo no estoy más seguro, esto es falso. Por lo tanto, a lo que el actor tiene acceso epistémico es que mira, si me listo en las murallas, quizás el mejor de sus casos es que tengo un sentido de patriotismo, de heroísmo y de compromiso con mi ciudad. Voy a cumplir mi deber y voy a morir con honor, pero voy a morir inminentemente. Y yo, como ser humano, individualmente, como ya se veían probando mis primeros dos oradores, valoro más mi vida individual que el sentido de heroísmo que me puede dar a esto. ¿Por qué? Porque yo tengo familia, probablemente que igualmente la perdí, o aún tengo familia viva dentro de las murallas, con las cuales tengo un compromiso vinculantemente fuerte. ¿Por qué? Porque son mis hijos y dependen de mí para comer, o porque quizás tengo padres, quizás tengo hermanos, quizás tengo amigos, quizás tengo cosas a las que le tengo aprecio, un vínculo muy fuerte. Que ojo, antes que motivarme a mí a yo salir a morir, me motiva más a yo quedarme, porque yo sé que todo el que sale muere y yo no quiero que mis seres queridos pasen por esta terrible pena de perderme, de ver cómo yo muero masticado por un titán. Pero acepto un point de Roque. Mira, si particularmente esta tropa se encarga de proteger el futuro de la humanidad, ¿qué sucede cuando las tropas mueren constantemente? El actor percibe que no lo están haciendo bien y que yo cuando entre sí lo puedo hacer bien. ¿No crees que sería probable? Mira, es que tu narrativa es como la de un niño pequeño de que mira,
que te dice el sistema no funciona, si yo voy a lograr cambiarlo. Para yo generar este cambio estructural, yo necesitaría ascender a lo más alto de la tropa y volver un general, para entonces yo ahora sí poder realizar un cambio estructural. Pero ojo, el actor es una persona promedio razonable que entiende que la muerte de las tropas no es culpa de que lo estén haciendo mal, es culpa de que los titanes sean un ser irracional, súper poderoso, que puede matar tropas enteras en segundos y que a través de eso destruyó una muralla que probablemente era súper grande y resistente. Porque ojo, si resguardaba la sociedad, tiene que ser el principal mecanismo de defensa y debe ser muy poderoso para resguardar estas sociedades. Si los titanes lograron destruirla, ¿qué te hace pensar a ti como actor individual que tú tienes la capacidad de agencia para hacer un cambio estructural tan fuerte mediante el cual puedas ahora conseguir toda esta agencia para aniquilar todos los titanes? Esto es falso. Así acepto, Poi. Los tres discursos han sido paralelos porque ya he explicado que en ambos lados hay incertidumbre. En nuestro caso lo que hace es responder a cómo esto reduce mi propio riesgo de morir y las personas que dependo, porque hay tropas y crece la red de apoyo, por tanto se amuebla la condición de daño. Y lo segundo es que la capacidad efectiva de responder genera dinámicas que prevengan los daños. Entonces la incerteza es menor en mi lado. Ya eso literalmente mata todo su caso porque no han sido comparativos. Ok, mira, incluso cuando ahora yo tengo menos incerteza de que estoy seguro de que voy a morir peleando, y el yo morir peleando no me resulta más atractivo que el yo poder sobrevivir por 1, 2 o 3 años más siendo un mendigo, siendo un trabajador, siendo cualquier cosa que yo ahora puedo hacer dentro de las murallas. Pero ojo, incluso dejas fuera una cantidad importante de actores. ¿Por qué? Porque dentro de estos actores en específico igualmente hay personas adineradas, personas estables, personas que probablemente no vivían dentro de la muralla María, que tenemos que igualmente considerar dentro de la comparativa panel, porque desde gobiernos me lo obvian demasiado. Pero incluso cuando nos centramos en la parte más jodida de la sociedad, que son los pobres tienen más incentivos a sobrevivir, porque ya te dice Camacho, la gente aún con un sentido propio de patriotismo súper fuerte, no se enlista en el ejército porque quiere proteger a su país, lo hace por obligación. Yo cuando tengo un sentido de pertenencia súper fuerte, tengo un sentido mayor, que es el instinto nato de supervivencia, que es lo que nos mantiene vivos como ser humano y es lo que nos distingue. Yo busco activamente mi supervivencia, yo no busco activamente el sacrificio propio y el yo martirizarme como un héroe de la guerra. ¿Por qué? Porque el prestigio y todo beneficio que yo puedo desbloquear a través de esto es incertero. ¿Por qué? Porque si lo que me querían probar de ellos era que yo acceder a cierto heroísmo y yo acceder a cierto grado de que ahora las personas me van a admirar, es falso. La gente percibe a todo el que muere en esta masacre como pobres diablos porque no saben ni siquiera a qué se enfrentan y únicamente dan su vida. Y ojo, la tropa de exploración ni siquiera tiene un avance significativo en el reconocimiento de que eran los titanes, porque en el status quo aún no se sabe qué son los titanes. Entonces, bajo esta falta de avances, bajo esta incertidumbre y bajo este miedo colectivo, el actor probablemente lo que quiera es salvaguardarse dentro de lo irracional bajo cualquier mecanismo posible. ¿Qué quiere decir esto? Yo no busco ahora acercarme a lo que probablemente me va a matar, yo busco esconderme como una rata. ¿Por qué? Porque soy un ser irracional que busca la supervivencia antes que todo. Eso es lo que pasa dentro de la psicología humana. Yo ahora no veo, por ejemplo, a Ucrania invadiendo a Rusia, perdón, yo voy a Rusia invadiendo Ucrania y quiero ir, yo como ucraniano quiero ir a pelear contra Rusia porque soy súper patriota. No, yo busco huir a otro país, busco esconderme, busco escapar. Eso es lo que yo busco, porque quiero sobrevivir, no quiero pelear, no soy un judío escapando de los nazis. Cocoa, gran referencia a Wood 2016. Nada, gracias a todos, ese fue mi discurso, los quiero un montón. Hola, muchas gracias por ese discurso. Les recordamos como el respeto entre los oradores. Nada más eso. Vamos a pasar ahora con los discursos de réplica, terminados los discursos constructivos, pasando primero con la réplica de oposición. No sé si Kelly ya volvió al canal de voz. Voy a llamarla. Estoy. Era que el mic. ¿Qué lo que pasó? No, ya. ¿Lo escuchan? Sí se ¿Que escucha. se me escuchan? A tu Ok, tiempo. va. Va. Buenas. Entonces, oh, mierda. Mi tiempo
Inicia en 3, 2, 1. No entendiendo ya que durante el debate preposición construye su caso en un actor moralmente heroico, ¿no? Con sentido de deber, con sentido de comunidad, de sacrificio y de búsqueda de propósito. Ese actor no existe en el universo que presenta la promoción, ¿no? Como el actor relevante aquí es un sobreviviente traumatizado, desplazado de su hogar, con exposición directa a los roles de titanes, que no tiene información epistemológicamente cierta clara de que son titanes, ¿no? Que observa que toda tropa muere de forma así, como que súper grande, ¿no? Creo que proposición pide analizar que el actor que piensa como un caballero medieval honorable, no ve como la emoción exige analizar que un actor que piensa como un desplazado, que mira como criaturas irracionales devoran su comunidad. Si su actor está mal caracterizado, toda su cadena causa el colapso, ¿no? ¿Cómo es que ellos asumen que el listar se aumenta la seguridad? Eso es falso, ¿no? Entonces, como ya lo que te explicamos en el sentido de cómo es que te hablamos de cómo existe una supervivencia individual, ¿no? Cómo es que hablamos de que la evidencia empírica del universo que estamos tratando es como la tropa socializada por decenas en cada misión, como que la tropa de exploración tiene mayor índice de mortalidad en el mundo, ¿no? Como incluso soldados élites con herramientas, con años de experiencia, mueren, ¿no? Como la población no percibe a los soldados como héroes, lo ve como una carne de cañón, no existe un solo incentivo racional para creer que un cadete promedio tendrá más seguridad que quedándose dentro de su muralla, ¿no? ¿Cómo que existe una contribución humana, ¿no? ¿Cómo es que la humanidad pierde más soldados de los que ganan? No hay avances en entender las brutales, cada misión termina con pérdidas masivas, ¿no? Como la tropa lleva años sin llevar una muralla amarilla, ni solo como que todo está perdido. No, como el actor, uno no es idiota, no es tonto, el actor ve que el sistema militar no funciona, y si no funciona para expertos, menos va a funcionar para mí, que estoy apenas iniciando, ¿no? ¿Cómo es que no entiendo por qué no rebajan nuestro impacto principal en el sentido de sobrevivencia? Para yo te explico cómo el actor valora su vida por encima de cualquier narrativa heroica. El actor no quiere morir viendo cómo lo mastica un titán. El actor tiene vínculos efectivos, posiblemente no lo tengan, pero ojo, depende de que sí quiera existir. Y dos, cómo el dolor produciría su pérdida pesa más que su mortalidad, que cualquier deber abstracto hacia la humanidad que posiblemente no exista. Note cómo es que no responden a eso, ¿no? Cómo es que en lugar de hacer engagement instituye que el actor tiene sentido de ver. Eso es falso, porque te explicamos cómo el actor no piensa en sacrificio propio, sino piensa en no volver a vivir la escena de ver a su familia muerte devorada, posiblemente lo que no pase. Yo entiendo que en ese sentido, lo que te hablamos de cómo existe un ritmo de riesgo, cómo es que en la muralla tengo un riesgo eventual, un riesgo irregular a estar aquí en mi casita, lo que tenga, no sé cómo tengo capacidad de adaptación. En la tropa, este actor no tiene alternativas, cada salida es igual a yo morirme, ¿no? Cómo es que en ese sentido los humanos huyen del peligro extremo, como estamos explicando, y cómo es ese tipo de cosas la gente no se voluntariza para morir, solamente migra o se oculta algo que sería significativamente mejor para su vida. El actor de este mundo se comporta igual, porque ojo, estamos hablando que vive en algo que es súper grande, por lo tanto te explicábamos cómo es que la comparativa, el actor es básicamente realista. No entiendo por qué ahora su modelo es incoherente con el lore de la historia, con la estructura social y con la experiencia traumática del actor. No rebate nuestro impacto en el sentido de cómo el instinto de supervivencia ahora es más fuerte que cualquier sentido de ver que yo posiblemente me surja, ¿no? Por las presiones sintomáticas que medianamente tenga la sociedad. No entiendo por qué ahora la narrativa moral no existe en el mundo de los titanes, la nuestra sí, porque ojo, en comparativa, no es narrativa, da más tiempo de vida, que básicamente lo que quiere el actor, y ojo, tiene más opciones y tiene menos riesgo de yo básicamente como llegar a tener que morir. Eso es lo que básicamente te explica mi caso, cómo eso lo que hace es hablarte, uno, de cómo es que tengo ritmo de riesgo, tengo más capacidad de yo estar tranquilo, y cómo es que ahora no tengo que estar en sentido de incertidumbre, en ver cómo yo ahora posiblemente voy a entender lo que gente de miles de años no pudieron entender. Es algo que queda totalmente incierto, o sea, más de cómo ese deber de comunidad básicamente se desvanece. Uno medianamente puede existir, pero ojo, la experiencia individual que yo tengo para poder hacer algo, para poder estar tranquilo, para poder preservar la poca existencia que tengo es más grande. Ojo, porque soy un humano, tengo supervivencia, y como eso es lo que me da más capacidad de yo quedarme aquí. Entiendo que la emoción es para analizar cómo pienso en todo el completamente desplazado, porque ojo, ya se destruyó una muralla, posiblemente se destruyan como 500 más. Entonces tengo capacidad de vida en el lado de oposición. Lord. Gracias por ese, gracias por ese discurso de réplica. Pasamos con el discurso de réplica de proposición para cerrar el debate. A tu primera palabra. Here, here. Vale, deme un segundo, voy a poner timer. Here. Incluso cuando el pobre diablo se encuentra hiper mega acorralado, es intuitivo que va a buscar de Dios, porque busca probablemente una alternativa que intuitivamente busque probablemente su seguridad. Vamos a hacer varias cosas dentro de esta réplica. Lo primero es quién cumple mejor con su carga de prueba. Yo creo que, miren, oposición
tiene varios perjuicios significativos en torno a que esta información no es útil. Probablemente entonces el actor no tenga cierto incentivo probablemente de entrar a la tropa y por tanto no asumiría la responsabilidad. Yo creo que eso depende muy fuertemente de, uno, lidiar con el contexto pujante del que parte Elian y del que particularmente pondera Montaz dentro de su discurso, en torno a cómo hay una cohesión social dentro de estos grupos para generar cierta apreciación a probablemente responsabilizarse con la tropa, responsabilizarse con cuidar la tierra, etcétera, 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 que crea mecanismos que probablemente se vincula con la identidad cuando yo cumplo con esta responsabilidad en particular. Pero lo segundo, y es asumir el mecanismo más razonable de oposición de que esta persona es hiper mega egoísta y no es nunca heroica. Fíjate, en ese escenario en donde es hiper mega egoísta, nosotros cumplimos con una carga de prueba esencial dentro del debate, que es en torno a los incentivos que particularmente tiene el actor y cómo se alinea con esta responsabilización, que es en torno a esta percepción de seguridad, ¿no? Cuando entiende, uno, que logra ser parte de estos grupos y accede a más información técnica. Segundo, cuando logra responder proporcionalmente probablemente a los daños, que era algo que decía Lean dentro de su discurso. Pero tercero, cuando logra rellenar vacíos existenciales, dudas lógicas y técnicas que probablemente no maneja como un votante, no sé, promedio, como un ciudadano X, qué sé yo. Todo ese tipo de lógicas como tal respecto a cómo manejarme ante una amenaza inminente, cómo responder con cierta cantidad de armas, con ciertas estrategias, son cosas que intuitivamente el actor solamente entiende que logra acceder cuando logra ser parte de estos grupos. En oposiciones, creemos que la incertidumbre se intensifica cada vez más porque vivimos con las preguntas constantes de cuándo vamos a ser invadidos, pero en segundo lugar, cómo vamos a poder responder cuando seamos invadidos ante esta amenaza. Yo creo que eso tensiona muy fuertemente cada uno de los impactos que intenta traer John, Kaylee y Camacho dentro de cada uno de sus discursos. Vamos a hacer un segundo análisis muy particularmente importante, que es en torno a el tema probablemente de lo que explica Elian dentro de su discurso, que es cuando ya estamos dentro de estos grupos, o cuando no lo estamos, que es la narrativa precisamente presionante del contexto. Miren, cuando estamos dentro de estos grupos, el actor logra materializar una serie de beneficios, como ampliar sus redes de apoyo, ¿no? Porque entiende que probablemente cuando participa está haciendo parte de cada vez algo más grande, ¿no? Porque particularmente está elevando su reputación de que puede salvar el mundo, lo crea esta percepción de que está siendo parte del cambio, ¿no? Es decir, el actor ahora logra bloquear las presiones que se amplían en el mundo de oposición, y esto parte de lo que habíamos hablado antes respecto a la criminalización y respecto a la escasez de recursos, que ya decía Camacho dentro de su discurso, cuando particularmente no tenemos muchas personas y son muy fuertemente matadas, es intuitivo que la sociedad se articula y presiona particularmente a otros entes para que sean parte de estas tropas, ¿no? Entonces, cuando no eres parte, eres criminalizado, fuertemente te siente que tu inacción en particular es parte de probablemente el mal que estamos viviendo, es el culpable como tal de que nosotros estemos fracasando constantemente, ¿no? Y esto particularmente se ve a través del POI que le hago a John dentro del discurso, ¿no? Respecto a qué sucede en los escenarios en donde la narrativa que impera es la narrativa en donde particularmente estamos perdiendo por falta de recursos, por falta particularmente de personas y no por información técnica o no por estrategias logísticas. Y creo que eso vulnera muy fuertemente las tensiones que tenía el caso de oposición contra el de proposición. Creo que esa limpieza dentro de la comparativa permite entender dos cosas importantes. La primera, porque el actor logra posicionarse de mejor manera respecto a los incentivos de probablemente protegerse, de defenderse en nuestro lado de la casa, pero en segundo lugar, cómo el actor logra responder a el contexto que es hiper mega opresivo y que es lleno de incertidumbre en la materialidad. Creo que eso nos hace ganar la comparativa orgulloso. Gracias por ese discurso de réplica. Muchas gracias para las personas por este debate. A las personas del público, ahorita les van a pasar un link de Meet para que se vayan para allá. Allá es donde vamos a dar los resultados. Ahorita yo voy a ir con el panel a deliberar. Veremos en aproximadamente en 10 minutos. Así que estén atentos. Vayan al Google Meet para poder escuchar el feedback. Así que eso. Esperen, mis amores. Ay, espérense. Ya el juez lo dijo, pero primero que nada quería agradecerles a ustedes, los espectadores, que fueron quienes hicieron esto posible, y a nuestros queridos debatientes y jueces que se tomaron el tiempo de venir a este debate de exhibición. Después de los agradecimientos, los invito a que se queden con nosotros en el club de debate.
Es un club que busca ayudar a todos los que se pueden ayudar en debate. Si tienen alguna duda respecto a un tema de debate, quieren ir a torneos, quieren prácticas nacionales con gente de otras regionales, créanme que son bienvenidos a nuestra pequeña comunidad que siempre buscará ayudar a todos, sin importar la hora, el momento, cuándo, dónde, nada de eso. Dicho esto, si quieren hacer un comentario son libres de hacerlo, principalmente los debatientes. Y sí, ahí está el link de Meet por si se quieren unir a la reunión para saber quién ganó el debate y el feedback que se le va a dar a los debatientes. Muchas gracias. Para las personas espectadoras, después de todo el debate, todos los jueces, bueno, solamente yo y Jam, hemos anotado los discursos y algunos apuntes que nosotros consideramos para poder adjudicar el debate. Con todas las cosas que dijeron, hemos determinado ciertos puntos que ahorita vamos a pasar a discutir. Entonces, lo que voy a hacer o a proceder es a dar los resultados y unas justificaciones de los resultados desde una forma objetiva. Tienen que entender que en debate PP, los jueces nos referimos a nosotros como votantes promedios informados, los cuales no tenemos visiones sesgadas sobre, por ejemplo, las personas que están debatiendo, donde no tenemos perspectivas sesgadas sobre cierto grupo ideológico, donde no tenemos perspectivas, ningún tipo de sesgo frente a lo que están diciendo. Nosotros lo evaluamos de una forma objetiva y generalizada de lo que pasó dentro del debate, exclusivamente lo que pasó en el debate, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede bastante claro para como dar una introducción sobre cómo juzgamos específicamente los jueces dentro del formato WSDC, el formato Worldscope. Entonces, dicho eso, los resultados fueron los siguientes. Lo voy a poner por el chat. No discutimos speaker points, así que perdón. Pero, los resultados fueron los siguientes. Gana el equipo de la proposición, o sea, el equipo a favor sobre el equipo en contra. ¿Cómo juzgamos ese debate? Ese debate los juzgamos en base a 4 puntos de choque principales. El primer punto de choque es con respecto a el manejo del riesgo, es decir, qué lado explica mejor cómo actúa realmente este habitante promedio. ¿Qué es lo que hace la proposición dentro de este debate? La proposición lo que dice es que el riesgo es inevitable, estés o en qué escenario estás. Es decir, de que te quedes dentro de las murallas no va a salvarte, de que las murallas ya han sido vulneradas, de que ya hubo hambruna, de que ya hubo invasiones, ¿no? Por lo tanto, lo importante acá del debate es que no es si hay riesgo o no, sino de dónde conviene ubicarme dentro de este riesgo. Pero también lo segundo que explica es cómo quien se queda dentro de las murallas también puede morir, pero quien entra a la tropa tiene más información que es relevante, tiene más herramientas que son irrelevantes, tiene más posicionamiento que es relevante. Entonces, la decisión es importante en este actor específicamente, porque si de todas formas puedo morir en ambos lados, mejor morir en un lugar donde tengo más recursos para poder afrontar esta amenaza. Ese es el principal punto de la proposición. ¿Qué es lo que hace la oposición? Oposición lo que te dice acá es que, bueno, el riesgo se va triplicando dentro de la tropa, por tanto, el habitante promedio va a haber muertes, por lo que no va a estar incentivado a buscar información o herramientas o posicionamiento, un sentido de agencia, y que el instinto humano busca evitar este dolor. Pero también habla que existe un miedo de que el gobierno puede ocultarte la información y que de la tropa no sirve específicamente. ¿Por qué consideramos que gana la proposición? El problema que tenemos con la oposición es que ellos argumentan de que existe más riesgo. El problema es que no responde al argumento central de la proposición de que el riesgo actualmente ya es enorme incluso para las personas que no se van para la tropa. Por lo tanto, considero que la oposición asume en este punto de que el status quo o la situación actual de esa persona es más segura, pero no considero que demuestre eso. Es decir, solo dicen de que existe miedo. Mientras tanto, en comparativa, la proposición sí demuestra ejemplos concretos específicamente de hambruna, de penetraciones constantes, de ataques inevitables. Por lo tanto, no considero que oposición desmonte ese framing de gobierno. Por lo tanto, considero que la proposición gana el punto de choque del riesgo y el comportamiento del actor. Ese es el primer punto de choque.
El segundo es con respecto a la información. Si la información sirve o no para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué es lo que dice aquí el gobierno? Aquí lo que el gobierno te dice es que en la tropa tienes más datos sobre los titanes, puedes entender mejor sus patrones, puedes cooperar dentro de los grupos que están entrenados, puedes saber cómo adoptar estrategias. Por lo tanto, la información no dice de que la información que recibas vaya a eliminar el riesgo de la muerte, sino que la información que tienes te hace más racional para la toma de decisiones. Es decir, de que aunque siga siendo peligroso, al menos puedo tener una información a qué es lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué es lo que dice la oposición? Lo que dice la oposición es que la información no va a reducir el riesgo, de que la tropa no controla nada, de que la gente solo ve expediciones que son fallidas, gente muriendo, gente que pierde a su familia, gente que ve peligro. ¿Cuál es el problema y por qué consideramos que no la proposición? Considero que oposición, acá lo que dice principalmente es que nos sirve la información sin explicar por qué nos sirve. Es decir, no considero que desmonte el argumento principal de proposición de que incluso si no reduzco la probabilidad de que vaya a morir, permite actuar con más herramientas que quedarse sin saber nada. Por lo tanto, considero que la oposición principalmente necesita demostrar de que la información es irrelevante para la toma de decisiones prácticas, pero solamente tiene una afirmación. Considero que proposición demuestra de por qué existe una utilidad instrumental de esa información, principalmente, y no la información no sirve necesariamente para garantizar su supervivencia, sino para tener una utilidad instrumental, más allá de la supervivencia. Tercer punto de choque es con respecto a la psicología. Aquí lo que dice el gobierno es que quedarse sin hacer nada produce culpa, produce indignación, produce una sensación de ser inútil, ¿no? Y por lo tanto, ir a esta tropa lo que hace es una forma de, 1, canalizar esa indignación, 2, recuperar el control, 3, obtener un sentido de pertenencia y propósito. Y lo principalmente de este punto es que aquí lo que el gobierno nos dice es que existe un interés principal de tener un posicionamiento del individuo dentro de su contexto psicológico, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la oposición? El punto principal acá de la oposición es que la gente tiene un instinto de evitar ese dolor y que la gente no quiere que su familia sufra al verlo morir, que la gente ve que el gobierno oculta información, un daño potencial a compramos un globo de helio. Pero consideramos que no la proposición. 2 globos de helio compramos. El problema, dos cortinas. Proposición gana porque explica cómo opera principalmente la psicología del actor bajo presión, ¿no? Mientras que oposición lo que dice es cómo opera la psicología dentro de... Vamos a ver el cumpleaños. Y con esa misma ropa. Disculpa, hay alguien con el micrófono abierto. Camacho, el micrófono. Camacho. Opera la psicología dentro de los tiempos. El problema es que el tiempo que caracteriza al gobierno y el que han llegado a un acuerdo ambas cámaras es que la gente en ese momento vive con trauma colectivo masivo, de que las normas psicológicas cambian en estos estados, de que la inacción genera tanto angustia como también una acción en ese sentido, ¿no? Yo considero que proposición demuestra claramente por qué el sufrimiento empuja hacia una acción. Por lo tanto, considero que la oposición, al decir de que la gente tiene miedo, no explica por qué el miedo es más determinante que la indignación y el trauma que el gobierno explicaba de que era negativo. Uy, Francisco, tienes el micro prendido. Es que no lo escuchaba. No sé si el moderador lo puede cerrar, porfa. Ahora sí escucho. Francisco, tienes el micrófono prendido. Ahora sí. Listo. Sí, o sea, la oposición no explica por qué el miedo es más determinante que la indignación y el trauma. Lo siguiente es con respecto al costo de oportunidad. Y es el punto principal de la proposición. La proposición, la información principal es el verdadero costo no es alistarme o no, sino dónde es racionalmente ubicar tu única vida dentro de este entorno donde puedes morir. Quedarme significa estar encerrado, una posibilidad de morir igual y poca agencia. Alistarte lo que te hace es tener más herramientas, propósito, información, posibilidad de cambiar un futuro. Y es un framing muy importante dentro de este debate, porque si en ambos lados existe una posibilidad de morir, la pregunta es ¿qué vida prefieres vivir antes de morir? Aquí lo que dice la oposición es que no quiero que me vean morir. Vas a dejar a tu familia. Es un trauma para tu familia. ¿Por qué consideramos que no la proposición? Y es un punto que gana la proposición muy fuertemente.
Oposición jamás ofrece un beneficio concreto de quedarse. De hecho, gobierno es muy astuto acá en involucrarse en ese escenario en cómo en oposiciones no se logra un beneficio concreto. De hecho, la comparativa que tiene gobierno es como ofrece un beneficio donde existe existencia para esta persona, estratégica para esa persona, psicológica para esa persona, que lo hace tener una posibilidad de querer vivir antes de morir. Entonces consideramos que proposición gana por varias razones. Por varias razones. La primera es porque tiene una muy buena justificación con respecto al framing del riesgo, de que demuestra de que el que no actuemos es peligroso. Segundo, explica de cómo el actor tiene una agencia. Lo tercero es que explica por qué el actor tiene una motivación psicológica coherente con este trauma de este universo. Considero que eso es muy importante en la ronda. Y también, cuarto, da beneficios claros a oposición con esos beneficios que nos sirven, pero no demuestran el por qué nos sirven y comparativamente por qué eso se lo da, si podríamos estar mejor. Yo creo que acá proposición tiene un punto bastante fuerte. Entonces, principalmente esos fueron los resultados del debate. Hemos buscado las comparativas en base a esos 4 puntos de choque. Si tienen alguna pregunta, si desean recomendaciones, si desean cualquier cosa, me pueden escribir a mi número. Voy a dejarlo por el chat. Igualmente lo pueden dejar también por el grupo de anuncios del grupo, por si alguna persona me desea escribir para preguntarme cualquier cosa. Yo estoy abierto completamente a responder. Muchísimas gracias en serio por la invitación. Espero que les haya gustado este debate de exhibición y espero que sigan dentro de debate. La verdad es que es una experiencia y una sensación muy bonita de seguir compitiendo. Así que nos vemos. Sí, van a sonar canciones relacionadas a la emoción. Nos vemos. Chao. Bye, chicos. Gracias a todos por participar.